Bienvenidos numerarianos a un nuevo video de nuestro canal y de la serie Héroes de la Tierra Media. Tal como ustedes lo votaron, vamos a conocer a la gran Compañía Gris, que acompañó a Aragorn en el tramo final de la Guerra del Anillo. Si solo viste la trilogía del Señor de los Anillos, esto te va a gustar y por qué no sorprenderte un poco, porque Aragorn no fue a luchar en soledad a los campos de Pelennor frente a Minas Tirith, sino que lo acompañó una tremenda tropa de élite de guerreros de su tierra natal. Gracias a todos los que apoyan en este canal con sus comentarios y difusión, especialmente a aquellos que se sumaron como miembros. Si vos también querés tener tu membresía, busca el botón de unirte acá abajo. Ya habíamos hablado algo de la Compañía Gris en este canal cuando hicimos el análisis de los dos Aragorn en este video que te dejo acá en la descripción para que lo veas a continuación si querés. Luego de salir victorioso de la batalla por Cuernavilla en el abismo de Helm contra el ejército de Saruman, luego de visitar Isengard con Gandalf y el séquito del rey Theoden, luego de que Gondor encendiera las almenaras y enviara la flecha roja en pedido de auxilio a Rohan, Aragorn decidió tomar el Sendero de los Muertos para convocar así al ejército de los muertos y así lograr nivelar la batalla contra las fuerzas de Sauron. Pero no lo hizo solo con el enano Gimli o el elfo Legolas. Tras él también marchó una tropa de 33 feroces guerreros que se habían presentado por un extraño llamado en apoyo a su inminente rey. Se trató de 31 montaraces del norte y 2 elfos, Eladan y Elrohir, los hijos de Lord Elrond. Pero para hablar de ellos necesitamos conocer quiénes eran y por qué el pueblo de Aragorn se encontraba al norte de la Tierra Media. Te cuento entonces primero quiénes fueron los montaraces. Si bien eran grandes guerreros, su aspecto era más bien el de viajeros vagabundos. Eran descendientes de un linaje que prácticamente agonizaba, que no tenía reino ni hogar fijo y estaba olvidado o prácticamente olvidado durante la tercera edad del Sol. En el norte de la Tierra Media eran temidos no solo por el hermetismo con el que se desenvolvían, sino también por permanecer ocultos, armados y sin un nombre público con el que se los identificara. Por eso fueron conocidos como montaraces, hombres de los montes, rudos, poco sociables. Pero en sus sangres corría la sangre de Númenor porque eran el legado vivo del reino de Arnor y el rey Elendil, Isildur y Anarion. Su raza era la de los Dúnedain. Luego de la decadencia de Arnor tras las guerras del norte contra el rey brujo de Angmar, el reino cayó en su casi definitiva ruina. Las grandes ciudades de antaño fueron prácticamente destruidas y la población poco a poco comenzó a migrar o desaparecer hasta convertirse en un pueblo nómade. Quien ocupase el cargo de rey no tenía reino que gobernar y por eso sus líderes se llamaron a sí mismos como capitanes de los Dúnedain del norte. Pero no se mantuvieron inactivos. El orgullo y el destino de su raza los llevó a seguir luchando contra el mal, aunque de una forma más discreta. Montaron observatorios y torres vigías, cerraron pasos y así vigilaron los antiguos territorios de su reino. También custodiaban las poblaciones cercanas de posibles peligros o incursiones del enemigo. Esto explica por qué la comarca de los hobbits o el pueblo de Bree se mantuvieron protegidos durante la tercera edad del Sol. Mantuvieron estrechas relaciones con la última morada de Rivendell, dado que Elrond tenía una fuerte filiación con ellos. Los Númenóreanos habían tenido como primer rey a Elros, hermano del medio elfo. Fue por eso que en el valle de Imladris se protegieron los elementos más importantes de la realeza del pueblo: el centro de Anúminas, el anillo de Barahir, la réplica de las joyas de Elendilmir, los fragmentos de la espada Narsil y a muchos de los descendientes. Tanto los objetos como los símbolos del linaje y la cultura fueron resguardados celosamente porque esperaban el retorno del rey desde la muerte de Arvedui, el último rey de Arthedain. Desde el primero de los capitanes, Aranar, hasta el último, Aragorn, hijo de Arathorn, se contabilizan 16 líderes en total y 1165 años de distancia, dado que al tener sangre númenoriana, poco mezclada con otras razas, claro, podían disponer de muchos años más de vida que la de los hombres comunes. Para los sucesos de la Guerra del Anillo, hay fuentes que señalan que el pueblo contaba con apenas un poco más de medio millar de habitantes.
La Compañía Gris no era un grupo de guerreros permanente, fijo, sino que se formó al calor de los sucesos de la Guerra del Anillo y dentro de un contexto bélico integral que había puesto a la Tierra Media en pie de guerra. Si querés conocer la historia de las 15 batallas de este conflicto, te dejo este video y el enlace en la descripción. Para encontrar el origen de la compañía debemos remontarnos a un encuentro que se produce en el bosque de Fangorn, precisamente el de Aragorn, Legolas y Gimli con el flamante mago blanco Gandalf. Luego de revelarse en su nueva apariencia, el mago se tomó un breve tiempo para charlar con sus amigos y contarle algo de lo que vivió, entregarle algunos mensajes y ponerlos al día sobre la actualidad de los sucesos de la guerra y la Tierra Media. Allí, Gandalf entregó verbalmente un mensaje enviado a Aragorn por la dama Galadriel. ¿Dónde están ahora los Dúnedain? Elessar, ¿por qué tus gentes andan errantes allá lejos? Cercana está la hora en que volverán los perdidos y del norte descienda la Compañía Gris. Pero sombría es la senda que te fue reservada. Los muertos vigilan el camino que lleva al mar. En este mensaje, la elfa del bosque de Lórien le preguntó por qué todavía no había convocado a su pueblo del norte a luchar contra Sauron en el sur. Pero también le reveló cuál es el camino que le recomendaba seguir. Uno que fue reservado para él, el Sendero de los Muertos. No sabemos con precisión cómo llegó el mensaje convocando a los Dúnedain, pero podemos elaborar una teoría. Sabemos que no fue Aragorn quien lo hizo, pero como sostendría Legolas posteriormente, debió haber sido la misma Galadriel quien los convocó, aunque no fue ella quien lo hizo de forma personal. Todo parece indicar que envió con su pensamiento el mensaje a Lord Elrond, quien a su vez ordenó a sus dos hijos que viajaran al norte y encontraran a los parientes de Aragorn con el mensaje. Aragorn necesita la ayuda de los suyos, que los Dúnedain se unan a él en Rohan. Y, seguramente, fue Halbarad, un primo de Aragorn, quien lo recibió y lo tomó como una orden directa de su capitán. Rápidamente, este montaraz reunió otros 30 guerreros, a los que se sumaron los dos hijos del señor de Rivendell, y partieron cabalgando al sur en busca de Rohan, atravesando Eriador. Así, armados de lanzas, arcos y espadas y vestidos con oscuros mantos grises, quedó formada la Compañía Gris. 3 días después de la batalla del abismo de Helm, la comitiva del rey de Rohan que regresaba de Isengard a Cuernavalia fue sorprendida por la compañía a sus espaldas y su líder, quien rápidamente preguntó por Aragorn. El futuro rey Elessar salió de entre los Rohirrim, reconoció a Halbarad y se fundieron en un fuerte abrazo. La Compañía Gris no solo fue determinante por contribuir en la lucha contra los ejércitos de Sauron con una tropa de élite de guerreros experimentados, sino también por los mensajes que traían consigo y por los elementos de una fuerte carga simbólica que llevaban en el viaje. Halbarad portaba una lanza con un estandarte enrollado. Reveló que había sido un regalo hecho por las propias manos de Arwen, la hija de Elrond. Se trataba del emblema de la casa de Elendil, un árbol blanco con 7 estrellas sobre un fondo negro. Pero además, la dama de Rivendell le enviaba un mensaje con el que le revelaba su definitiva decisión de permanecer junto a él. Corto ahora son los días, o nuestras esperanzas se cumplirán, o será el fin de toda esperanza. Adiós, piedra de elfo. No querían ponerlo nervioso a Aragorn, ¿no? Tipo, o ganás o te vas a la lona. Además, el montaraz también había viajado y llevado consigo el caballo de Aragorn. Elladan y Elrohir también llevaban mensajes para el capitán de los Dúnedain de parte de su padre y durante el viaje se lo comunicaron. El elfo volvía a insistir sobre un punto específico. Los días son cortos. Si el tiempo apremia, recuerda los senderos de los muertos. Además de la entrega de un cuerno de plata que posteriormente sería entregado como una prueba más que demostraría al heredero de Elendil, los hermanos tenían una misión especial: exhortar a Aragorn a que recuerde las palabras del vidente y los senderos de los muertos. El vidente era Malbeth, un Dúnedain que había vivido durante la regencia del último rey, Arvedui. Un milenio antes había predicho que un heredero del linaje se vería obligado a atravesar la puerta del sendero de los muertos.
La comitiva de Theoden y la Compañía Gris llegaron al abismo de Helm, pero sin Gandalf, quien había redirigido su paso junto al de Pippin hacia Minas Tirith. El mago, antes de separarse, había entregado a Aragorn la posesión de la Palantir que había recuperado de Orthanc. En la fortaleza de Cuernavilia, Aragorn escrutó la Palantir y logró ver que una flota de navíos de Umbar viajaba a atacar los feudos del sur de Gondor. La Compañía Gris, ahora comandada por Aragorn, y a la que se le sumaron Legolas y Gimli, abandonó a los Rohirrim y se dirigió hacia las Montañas Blancas para viajar por el Monte de los Espectros y así llegar a Pelargir y Lámedon, donde se centraría el ataque de más de 50 navíos de gran calado y varios menores de la flota negra de los corsarios aliados de Sauron. La marcha por el Sendero de los Muertos llegó a la Puerta Oscura y los integrantes de la compañía comenzaron a notar que cada vez más presencias iban siguiendo sus pasos, figuras de hombres y caballos que Aragorn llamó a que lo siguieran. Se trataba de los muertos del Sagrario, antiguos habitantes de las Montañas Blancas que habían jurado lealtad mucho tiempo atrás al rey Isildur, pero que cuando fueron llamados a combatir durante la guerra de la Última Alianza, huyeron. Por eso fueron maldecidos y una vez muertos sus almas nunca encontraron descanso. Ahora el heredero de Isildur los convocaba de nuevo y tenían la posibilidad de cumplir su juramento y liberarse así de su penar. La compañía y el ejército de los muertos del Sagrario junto a su rey llegaron durante la noche a la piedra de Erech, lugar donde se había forjado el antiguo pacto roto. Allí Aragorn abandonó el silencio, sopló el cuerno de plata y llamó a los espectros a cumplir su promesa y encontrar la tan ansiada paz. Ordenó a Halbarad liberar el estandarte enviado por Arwen. Tras su bandera y su espada Andúril marcharon el ejército de los espectros penetrando la tempestad enviada por Mordor. La marcha hacia Pelargir fue sin descanso. A la vanguardia cabalgaba Aragorn y no permitía que ningún ser vivo o muerto se le adelantara. Pronto se encontraron con su objetivo. Llegaron a la región de Lámedon y Levenin, donde los defensores se estaban batiendo con los corsarios y los Haradrim. Al paso de los ejércitos de los muertos, todos abandonaban sus puestos. Solo permaneció en él Angbor, el señor de aquellas tierras gondorianas. Aragorn le pidió que convocara a todos sus soldados y que lo siguiera cuanto antes. La compañía y los muertos avanzaron y llegaron luego a Pelargir, donde se encontraba el grueso de la flota de Umbar. Pero nada resistía el paso de los espectros y los enemigos eran constantemente vencidos, hasta no quedar ninguno en pie. De esta forma, Aragorn tomó la flota negra y consideró cumplido el juramento ante el rey de los muertos, quien lo reverenció y se fumó junto a todo su ejército. A la Compañía Gris se le sumaron cientos de guerreros de los feudos del sur de Gondor y los esclavos liberados de los barcos negros, en su mayoría remeros. Abordaron los barcos tomados al enemigo y partieron enseguida a defender Minas Tirith, donde se concentraba el principal ataque de Sauron. Remontando el Anduin bajo el emblema de Elendil, más soldados poco a poco se le fueron sumando y llegaron por fin a los campos del Pelennor. La compañía llegó a los campos del Pelennor en el fragor de la batalla por la toma de Minas Tirith. Los Rohirrim ya habían hecho su entrada triunfal, pero aún el enemigo era poderoso y no estaba para nada vencido. Fue en ese momento que los barcos de Umbar llegaron, pero para sorpresa de todos en el campo de batalla, no eran corsarios ni Haradrim los que descendían de aquellos navíos, sino la mismísima Compañía Gris liderando un gran ejército de gondorianos del sur. Las tropas de Sauron se vieron así atacadas por todos los frentes, salvo en la retaguardia. Por allí se batieron en retirada. No sabemos a ciencia cierta cuántos montaraces cayeron en aquel glorioso enfrentamiento. Solo tenemos la certeza de que Halbarad, el lugarteniente y portaestandarte de Aragorn, cayó heroicamente aquel día. Los que sobrevivieron escoltaron a Aragorn a la batalla de Morannon y a la vuelta victoriosa quedó finalmente disuelta la Compañía Gris. Esta fue la historia de la Compañía Gris, enigmática para los pobladores del sur de la Tierra Media por aquel entonces que los vieron pasar, y más enigmática aún para aquellos fanáticos de El Señor de los Anillos que aún no disfrutaron de los libros. Si te gustó este video, déjanos un comentario y para no perderte ningún nuevo material, suscríbete. Nos vemos la próxima. Creo que dije todo, bastante completo.
Hacemos el de Celebrimbor, la próxima tengo ganas de volver a la segunda edad.